Muy buenas tardes a todos ustedes que nos siguen en estas entregas. Se les había prometido la segunda parte del Jesús histórico y con mucho gusto lo vamos a servir en el día de hoy. Miren, es una magnífica oportunidad porque pude escuchar en el internet un programa español con un historiador y también con un experto en las escrituras. Me pareció muy talentoso y muy importante el programa. Me fascinó los puntos de vista de cada uno de los exponentes. Perdonen que no pueda traerles, digamos, el nombre del programa o la entrevista, quien la conducía, pero me pareció extraordinaria la posición de cada uno de ellos. El que ha tratado de entrar en el estudio del Jesús histórico tiene necesariamente que entender, y en esta entrega de estos caballeros que fueron entrevistados, parece que perdieron de vista un hecho histórico importantísimo que sabemos, no porque yo sea historiadora, sino porque he estudiado un poco el tema, que sabemos que se produjo en el tiempo del nacimiento de Jesús. Ellos pudieron hacer una localización, una datación, fecharon 4 o 5 años antes de nuestra era el nacimiento de Jesucristo. Estamos absolutamente de acuerdo, porque todos los estudios que se han hecho, ciñéndonos a la tradición oral, a lo que está escrito, que hubo una gran conjunción, en que esa conjunción fue enorme, que se dio esa conjunción de manera muy, muy sistemática antes del nacimiento del niño. Ciertamente esa conjunción extraordinaria sucedió 4 o 5 años antes de nuestra era, de la datación de estos 2020 años, 22 años. Sería que Jesucristo nació, digamos, que 4 o 5 años antes de la datación. O sea, en vez de decir que estamos en el 2023 de la era cristiana, podríamos decir favorablemente que estamos en 2025 o 26 años de la era cristiana. Y datamos así como cierto y válido el nacimiento de Jesucristo. Pero se les pidió a los exponentes decir muy claramente, especialmente al exponente de las escrituras, que toda joven hebrea de la época esperaba ser la elegida para tener al Mesías. Había un consenso en todo Jerusalén, en todo Israel, de que eran tiempos mesiánicos y de que la profecía de Isaías se cumpliría íntegramente en ese tiempo. Por tanto, no solamente era esperado el nacimiento del Mesías, sino que había un conocimiento, digamos, como diríamos hoy, popular. El pueblo hebreo esperaba para esa fecha el nacimiento y el cumplimiento de la profecía de Isaías, y no solamente la de Isaías, sino también otros profetas mayores que habían profetizado el nacimiento del niño. Oh Belén Efrata, tú la más pequeña de las naciones o de las ciudades, y de ti nacerá un rey. Entonces, vamos a decir que históricamente ese Mesías era esperado. Para poder ver al Jesús histórico, tenemos que ver también el Jesús crístico. Usted no puede separar al Jesús histórico del Jesús crístico. Jesús no fue un curandero, un sanador cualquiera. No, Jesús era proféticamente
el Hijo del Padre de Dios hecho hombre. De manera que no era un simple sanador, era un Dios sobre la tierra con poderes extraordinarios, que básicamente, como dije en la primera entrega, fue moldeado, ayudado, que esas energías de ese ser extraordinario fueron dirigidas, le enseñaron cómo moderarla en la infancia las personas que se dedicaron a su cuidado, además de sus padres, como los esenios, por ejemplo. Yo sé que hay mucha divergencia en la iglesia para sostener que este grupo místico recibió a la Sagrada Familia y los ayudó muchísimo en Egipto. Pero esto es así, esto es real. Y es muy importante, yo creo que es muy importante que entremos también, cuando digo entremos, quisiera que la cristiandad o la iglesia en algún momento estudiara, como han estudiado ávidamente, el Evangelio de Tomás. Yo creo que sería importante también tomar algunas cosas de los apócrifos para poder entender completamente al Jesús histórico. Hay mucha gente que me ha preguntado que si estuvo en la India. Eso no está escrito, ni lo hemos podido obtener. No lo hemos podido obtener en ningún manuscrito que haya caído, por lo menos en mis manos, en las mías, que hemos estudiado un poco el tema. Pero sí sabemos con certeza meridiana, no porque lo digan las escrituras, sino porque hemos hecho, como dicen los de las Fuerzas Armadas, un paneo por el Líbano y vimos que no solamente Jesús estuvo en Caná de Galilea, que en los tiempos de su ministerio y de su vida, ese Cana de Galilea o Caná de Galilea era territorio libanés, era la Alta Galilea, y Jesucristo conocía muy bien y pasaba muy a menudo de Israel al Líbano. No en vano, en el Antiguo Testamento está mencionado el Líbano más de 70 veces y los cedros más de 45 veces. De manera que para nosotros, que hemos estudiado un poco el tema, sí podemos decir que estuvo no solamente en Caná, sino también en Sidón, en Tiro, en Sarepta, que es un pequeño poblado entre Tiro y Sidón. Unas callejuelas son las que componen esa pequeña villita, que en tiempos de Jesucristo estaba poblada, y ahí también se produjo el milagro de la viuda de Sarepta. Sí sabemos que estuvo en los cedros, sí sabemos que estuvo cuando la iglesia ortodoxa lo sabe muy bien. Sabemos también por la tradición que estuvo en Jordania y que también estuvo en Siria y que conocía en términos generales muy bien esa área, especialmente el área de la Alta Galilea, del Líbano. Entonces, el Jesús histórico no lo podemos circunscribir a que nació en Belén, que nació en Nazaret, nació en Belén, porque se cumple la profecía de esa pequeña villa o reino, o podríamos decir que la casa del pan, de esa pequeña casa del pan, con muy pocos habitantes, iba a salir el Salvador. Pero desde el punto de vista histórico, lo que me interesa es que se sepa que en Israel, todo Israel, toda joven judía estaba esperando ser la elegida para ser la madre del Mesías. Ahora,
la forma en que se nos brinda el Mesías era lo que no esperaba Israel. Porque Israel esperaba un rey victorioso como David, como Salomón. No esperaba una persona humilde, era un hombre de una gran fortaleza, lo he dicho en otros programas, tenía una contextura física imponente, si no, no hubiera resistido desde el punto de vista humano la crucifixión y la pasión completa, no lo hubiera podido resistir si hubiera sido un hombre, de débil contextura. Lo que sí debo decir es que ese Jesús histórico crea el movimiento, si lo podemos llamar así, más grande que se haya conocido en toda la historia. Ese movimiento después se convirtió en lo que se fue llamado en Antioquia como cristianismo. Y el Jesús histórico justamente conocía la necesidad de su pueblo de recibir al Mesías. Lo sabía todo. En cuanto a que si resucitó o no resucitó muertos, yo creo que queda muy bien establecido, inclusive en los apócrifos. Los apócrifos nos revelan a nosotros detalles extraordinarios. Bueno, hay un apócrifo que se escribe 300 años después de la resurrección que establece que Jesucristo estuvo en la India. Yo no puedo decir eso. No lo puedo decir que él estuvo en el Tíbet, tampoco puedo decir eso, porque no he tenido documentación fiable que pueda decirle a los que estudian los documentos importantes, como por ejemplo la Biblia, que no solamente nos arroja la presencia de Jesucristo en la tierra, sino también la profetización de su aparición como Rey y Señor y como el Mesías esperado. Es más, es tanto así que un rabino muy respetado de la casa de Israel, tendría unos 100 y algo de años, después de haber estudiado mucho, que hubiera querido yo conocer ese rabino, porque no hay que olvidar que Jesucristo era judío. No hay que olvidar que el tipo de pensamiento del Oriente Medio no es el tipo de pensamiento de otras naciones del mundo. Por eso los apóstoles sufrieron tanto en la transmisión de la palabra, porque no era entendible que un simple hombre, resucitara un muerto, y Lázaro es una resucitación verdadera, establecida no solamente en la Biblia, sino también en otros testamentos muy importantes. Inclusive, en uno de los apócrifos, un pariente de Lázaro lo establece perfectamente. María y Marta dan testigo de la resurrección de haber resucitado su hermano Lázaro a través del poder de Jesucristo. Pero no solamente resucitó a Lázaro, resucitó también a la chiquita que enfermó, hija de un alto militar romano, de un centurión, y resucita a esa niña antes de resucitar a Lázaro. Es decir, que este Jesús histórico debemos datarlo 3, 4, 5 años antes de nuestra fecha actual. Por tanto, estaríamos hablando de Jesucristo y nuestra datación estaría más o menos centrada en el 2025 o 26. No estamos en el 2022, 23.
de nuestra era. No, estamos en el 2025 o 26 cuando queremos datar a Jesucristo. Todo lo que dicen las escrituras sobre su nacimiento tiene una relación inequívoca con todo lo que hemos leído. Sí, nació durante el reinado de Herodes el Grande. Nació de una virgen, del vientre de una virgen. José era un arquitecto, prácticamente, era un maestro constructor, un arquitecto. Descendía de la casa de David. No solamente José, sino también María. Él, el Señor Jesucristo, antes de su ministerio, trabajó ampliamente en la construcción. Por eso se le daba el tratamiento de maestro. Por eso, porque en la comunidad donde él vivía, en Nazaret, y en todos los pueblos circundantes, era conocido Jesucristo como un gran maestro de la construcción. De ahí el término maestro. El término rabino o rabí lo adquiere ya se mantiene durante su ministerio religioso, digamos, ministerio mesiánico. Pero realmente el término surge porque ese grupo familiar humano de Jesucristo eran artífices de la construcción, eran maestros de la construcción, eran como arquitectos, digamos hoy, de la construcción. Y en Israel era muy dado, y lo saben muy bien los que han estudiado Israel, a Israel como nación, que aún hoy hay grupos familiares muy conocidos como, por ejemplo, los pescadores tales, toda la familia se relaciona con la pesca, los arquitectos, los médicos. Hay familias completas que se hacen médicos, que se hacen ingenieros, que se hacen arquitectos, etc. O sea, no es poco común, no lo es, que usted no pertenezca a un núcleo de profesionales o de personas con oficios similares todos, pertenecen a un mismo oficio. Entonces, eso fue lo que sucedió con Jesucristo. El patriarca José y posiblemente su padre Jacob y otros miembros de la familia, primos, allegados, eran personas de alta relevancia en la construcción, que era un oficio extremadamente solicitado, porque se lo dije en la primera entrega. Por tanto, Jesucristo era maestro. Por eso se le decía el maestro. Ahí viene el maestro. ¿Por qué? Porque trabajaba la construcción y no era una construcción cualquiera. Era como el que edifica, el que construye, el que edifica un edificio, un apartamento, una casa, ¿cómo se llama? Un templo. Entonces era buscado él también para construir. De ahí el término maestro. Y en cuanto a la datación, al tiempo de su ministerio, hay muchas interrogantes. Hay algunas personas que dicen que no fue a los 30 años, otros dicen que fue a los 50, otros dicen que no, que fue mucho más joven. Nosotros no podemos tampoco asumir aquí una posición de tanta envergadura sin haber tenido una documentación o varias documentaciones, porque por ejemplo, Josefo
que era judío por demás, historiador importante, uno se basa mucho en Josefo cuando uno va a hablar de Jesucristo, nunca ha citado, nunca, que Jesús comenzó su ministerio a los 50 años ni a los 20 años. Se ha ceñido siempre al tiempo, más o menos, que establecen también los evangelios. Así es que, en cuanto a que si vivía con la madre, bueno, pasaba tiempo con la madre cuando venía a Nazaret, porque él pasó 3 años viajando. Y eso de que los años ocultos de Jesucristo, no hubo ningún año oculto de Jesucristo. Ese tiempo, él lo que hizo fue trabajar, y sabemos que es así porque hay documentación fuera de la Biblia, fuera de cualquier otro texto testamentario, digamos, de otra fuente testamentaria. Tenemos documentos importantísimos, inclusive en los apócrifos, de que Jesús se mantuvo en esos 3 años de ministerio, estuvo viajando constantemente, llevando el mensaje constantemente. Por eso sabemos que no solamente estuvo 1 o 2 veces en el Líbano, estuvo allí muchas veces, porque el Líbano en el tiempo de Jesucristo era una nación muy próspera, especialmente Tiro y Sidón, y sí sabemos que también había un amplio negocio o comercialización de productos, y era recibido el incienso por la ruta del incienso, venían hasta el Líbano y lo traían, y por ende eran reinos, estas ciudades-estados, que recibían mucha gente. Por tanto, él aprovechaba y podía servir su mensaje mesiánico en muchos puertos del Líbano. Por tanto, el Jesús histórico misterioso no existe en absoluto. Yo no sé por qué han querido darle un halo de misterio al Jesús histórico. El Jesús histórico sabemos perfectamente dónde estuvo. Lo que no puedo decir es que estuvo en la India, porque todo el mundo quiere ahora atraer en la misticidad de Jesús hacia lo profano, lo que no debía de decirse o de hacerse. Porque decir que Jesucristo era poco menos que un sanador o un curandero es demasiado. El que no conoce bien cómo se produjeron los hechos desde el punto de vista histórico, no debería de lanzarse a decir cosas que no se corresponden, realmente no se corresponden. Y por supuesto, aquí se ha reseñado de todo, pero no hemos hablado de la resurrección. La resurrección es un hecho realmente, indiscutiblemente importante, y sobre la resurrección vamos a estar hablando en la próxima entrega, porque le tengo que dedicar por lo menos 10 minutos, 15 minutos a lo que significó y a la certeza de la resurrección. Ahí no hubo el hurto del cuerpo de Jesucristo. Eso es verdaderamente una falacia decirlo. La resurrección sucedió de manera inequívoca, y nosotros podemos decir que tenemos la seguridad, no por fe, sino desde el punto de vista histórico, de que así fue. Lo que pasa es que lo vamos a ver después, cada uno de los
de los evangelistas lo marcan de manera diferente. Claro, claro que sí, porque en el momento de la resurrección lo vio la Virgen María, las dos mujeres que caminaban hacia el sepulcro, lo vieron los dos caminantes hacia Emaús, lo vio mucha gente. Entonces yo como, supongamos, yo como, digamos que como escritora, como alguien que va a revelar lo que se me ha dicho. Bueno, estas dos personas, los caminantes de Emaús, los vieron y ellos me dan esa información. A Roberto Pérez, las dos mujeres que iban al sepulcro le dan la versión de ellas. La Virgen María posiblemente se lo dice a sus familiares más cercanos. Entonces, cada uno de los evangelistas, claro, reciben la presencia de Jesucristo después de la resurrección de diversas fuentes. Todos ellos vieron al Señor cuando resucitó. Eso no quiere decir que hay una contradicción entre un evangelio y el otro, pero eso lo vamos a ver en una próxima entrega. Muchísimas gracias y buenas tardes.